Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el financiamiento de la educación pública y la administración y la influencia que ésta tiene en la calidad educativa. Podemos ver que en Colombia en este momento, aunque se ha invertido gran capital en la educación, los resultados cuantitativos que se esperan no son los deseados, sobre todo pruebas externas y pruebas internas. La educación pública como tal arroja los resultados de menor valor, sin esto decir que los estudiantes son los que tienen menor oportunidad de aprendizaje. Tenemos que enfocarnos también qué es calidad, calidad frente a la eficacia y la eficiencia. La eficiencia y la eficacia tienen que ver con el desarrollo del estudiante en procesos integrales, a nivel de valores y evaluaciones cuantitativas, pero teniendo en cuenta el desarrollo cualitativo de ellos. Es triste ver en este momento que en Colombia, en las pruebas saber, se está evaluando solo matemáticas y español, y se le dio o se quitó la evaluación de las competencias ciudadanas, donde nos están mostrando que solo quieren resultados, pero no evaluar al estudiante como persona, como ser. Vemos las comparaciones de los países de la OCDE, y en esta parte del mundo donde se habla de los países subdesarrollados, la educación no es la esperada. Si hablamos de países desarrollados como Finlandia, Japón, nos damos cuenta que invierten mayor cantidad de recursos, pero también invierten en la preparación y el desarrollo del estudiante como persona, teniendo un comparativo válido y arroja unos resultados con mayor escala valorativa. México es uno de los países donde se ha dado un componente económico muy importante, pero es el último país de la lista de la OCDE donde presenta retos fortísimos en este momento, porque los estudiantes de México se han encontrado falencias como en los desarrollos de habilidades comunicativas y habilidades de pensamiento. Es claro que se ha hecho un aporte económico, pero podemos dar cuenta que las políticas educativas implementadas en los países tercermundistas o países subdesarrollados, empezando por en México, son políticas que no permiten, por ejemplo, en México no se permite evaluar el docente, no se permite desarrollar muchas actividades porque eso genera y va en contra del desarrollo de la labor docente. Aquí en Colombia, los docentes, sobre todo el sector público, encuentran varios retos. Primero, la población social con que se trabaja. No siendo esto un problema, pero sí siendo un reto, porque es fundamental contar con las familias para un proceso 100% de calidad con los estudiantes. Y en los lugares donde se trabaja la educación pública, la familia se desdibuja un poco en ese contexto social y no se tiene esa herramienta o ese equipo para trabajar. Segundo, los sueldos de los docentes en Colombia no son los mejores remunerados. La capacitación docente se da, pero se exige que con el mismo tiempo del trabajo se cumpla, o hay muchos docentes, la gran mayoría se paga en este momento sus propios estudios, siendo un problema para poder escalar a un escalafón, porque no es si el profe pasa, pero sí es si hay una plata para que esos concursos se den. Además, es importante entender la palabra gratuidad. ¿Qué es gratuidad? Gratuidad es, a mí me dan, pero yo tengo unas responsabilidades. Entonces, es importante tener claro que gratis no es que me dan, entonces no lo valoro. Es importante que se trabaje eso en la familia y se trabaje como vínculo. Entonces, creo que tenemos que entender que el gasto es importante. La eficacia y la eficiencia que queremos encontrar y calidad también, pero no se puede desvincular uno del otro. Para reafirmar este trabajo de investigación, a continuación vamos a contar con el aporte de dos personas. La primera es el licenciado y magíster en educación, Rubén Darío Correa, coordinador del Colegio Antonio García, y el señor Germán Edison Viracachá Pava, rector de la institución educativa Antonio García. Buenas tardes.
Cuando en nuestro país se pregunta de cómo la educación pública es financiada, entonces los colegios públicos, al igual que las universidades del PIB de Colombia, se toma un porcentaje muy escaso. Tengo que decirles a todos que la inversión que hace nuestro Estado colombiano para educación es inferior a lo que corresponde a otros sectores. El caso de las fuerzas militares, un ejercicio concreto. Nuestro presupuesto no alcanza los 2 o 3 puntos en inversión con respecto a otros sectores. Desde la Constitución del 91, la educación pública es financiada y se decía allí con 3 puntos del PIB, pero el señor Uribe con el señor Santos siendo ministro de Economía rebajaron la inversión a través de una reforma que le hicieron a la Constitución, que se llamó el Acto Legislativo 001, y por eso la desfinanciación de la educación pública es grande. El señor Santos, el actual presidente, manifiesta que la inversión de la educación para este cuatrenio ha sido superior. Eso es mentira, no ha sido superior. ¿Y por qué no ha sido superior? Porque él considera de que pagarle a los maestros un salario justo tiene que ver con inversión. ¿No? Inversión significa más colegios, más recursos, más maestros, por supuesto. Y sobre todo, estamos en el siglo XXI, un indicador de una inversión justa para los colegios está en el marco de las TICs, es decir, de las tecnologías, de las nuevas tecnologías para el aprendizaje. Nosotros los maestros, durante el mes de mayo y junio, realizamos un paro nacional con el propósito de mayor inversión a la educación pública. ¿Y qué se obtuvo de ese paro? Promesas, que si usted me pregunta a mí que se van a cumplir, yo digo que no. ¿Por qué? Este gobierno ya no tiene el poder legislativo porque esas reformas deben llegar al Congreso de la República, y a estos señores legisladores, al igual que el Ejecutivo, no tienen sino unos meses. Estamos en agosto, el próximo presidente se posesiona en agosto del otro año, es decir, el paro que hicimos nosotros los maestros en Colombia quedó en una promesa. ¿Por qué? Para que haya un reajuste al presupuesto en educación, tiene que haber una reforma, y esa reforma del orden legislativo tiene que surtir 7 debates en la Cámara, 7 debates en el Senado. No tenemos el tiempo. Y el otro gobierno, que no sé cuál va a ser, pero con base en lo que ha ocurrido en nuestro país y en el proceso de paz, puede ser un gobierno de extrema derecha, como venganza al señor Santos de haber traicionado al señor Uribe. Entonces no tenemos posibilidades de pensar en aumentar el presupuesto. Ahora, en los colegios públicos, ¿cómo se financian? Pues a través del Sistema General de Participaciones, el GSP, que nos da un presupuesto, y yo tengo que decirles a todos que el presupuesto de la educación pública en los colegios, puesto en los colegios, la nación da una partecita, el distrito otra partecita, y si estuviéramos en otra entidad territorial, entonces la nación le gira al municipio, y si el municipio es rico, vamos a poner el caso de Chía, el caso de Zipaquirá. ¿Y por qué digo que es rico? Pues porque las industrias son las que pagan mayores impuestos, por lo tanto ese municipio haría unas aproximaciones, si tiene un buen gobernante, de mayor presupuesto, si tiene un buen gobernante y cree en la educación. Pero si vamos a un municipio no certificado, es decir, a un municipio pobre, lo único que entonces el alcalde podría disponer de su presupuesto serían miles de pesos, porque no tiene más, porque es un municipio pobre. Y ahí es donde uno encuentra el gran desequilibrio en la financiación de la educación pública, porque la nación debería financiar el 100%,
Y los municipios deberían aportarle a la nación para hacer una sola bolsa. Pero la bolsa económica de los colegios es, por un lado, la nación y por otro lado, el municipio. Si el municipio es certificado, tiene más plata. Si no es certificado, tiene menos plata. Y por lo tanto, las escuelas, en tanto a las mejoras de sus plantas físicas, de sus equipamientos, en el orden de lo pedagógico, en el orden de lo tecnológico, pues nunca lo van a tener. Porque si no hay la plata, pues difícilmente los colegios se pueden sostener. En esos municipios pobres, que son la mayoría de nuestro territorio en Colombia, lo único que tienen seguro son los maestros. Miremos el caso muy reciente de lo que pasa en Antioquia. El pueblito que hoy es del Chocó, que se llama, se me da el nombre, ese municipio estaba entre comillas en el departamento de Antioquia, pero lo único que aportaba Antioquia eran los docentes. San José de Bajirá. San José de Bajirá, exactamente. Hoy, con el paro de Chocó, volvió a su territorio original, pero Chocó tiene muchos municipios no certificados. En educación, ¿qué va a pasar? Lo que hizo Antioquia, dar los maestros y no más. Mientras tanto, las plantas físicas de los colegios están cayendo, los equipamientos, como se los dije, pedagógicos y tecnológicos no existen, es decir, estamos haciendo nosotros una educación de tercera categoría. Por eso, el paro del magisterio tristemente quedó en una promesa, porque a mayor presupuesto, pues mayores resultados. Y mientras que no haya una reforma hacia la Constitución en materia presupuestal, nosotros no vamos a tener el presupuesto necesario. Jefe, gracias. Yo hago la introducción también, el profe Rubén, y les envío el video para antes de subirlo. Igual el profe lo ve.